¿Se animan a tirar pronósticos para el Superclásico? Yo creo que Olimpia gana 3-0. Le da una cachetada tremenda a Cerro Porteño. Cerro va a salir a apretar. Me imagino este partido yo. Cerro va, y por lo que vi ante Libertad, Olimpia va a aprovechar el contragolpe. Ronda y Redes, Derlis González y el capitán Richard Ortiz le va a dar el último tanto a Olimpia. 3-0 ante Cerro para que Olimpia ya disfrute del título. Así arrancamos este nuevo episodio del podcast Hora Deportiva, recordando lo que pasó justamente en el podcast anterior que habíamos grabado antes de la máxima fiesta del fútbol paraguayo, del Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, donde quien les habla, Santiago Riquelme, junto a Derlis Mato y Alcides Benítez, mis compañeros que también me acompañan en el día de hoy, hicimos este juego de pronósticos, dando resultados de lo que creíamos que iba a pasar en el Superclásico. Alcides había vaticinado un triunfo de Olimpia 2-1, Derlis dio un empate 1-1 y quien les habla dijo que Olimpia iba a ganar 3-0, imaginándome justamente el partido que se dio. Olimpia apretando entrada, logrando goles sucesivos, Cerro Porteño desesperado sin jugar a nada, bueno, termina ganándolo Olimpia 3-0. Así que arrancamos de esa forma, recordando lo que había pasado en el podcast anterior. Antes de arrancar el programa del día de hoy, paso a saludar a mis compañeros. ¿Cómo te va, Alcides? Hola, ¿qué tal? Santiago, Derlis, Renata, que está en la parte técnica, y a los oyentes. Derlis, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Santiago, así es. Bueno, permíteme felicitarte, Santiago. Qué bárbaro, qué impresionante esa mentalidad tuya. Antes de lo que fue el Superclásico, terminó sucediendo así, 3-0. Acierto 100%. Acierto. Fallamos un poquito los goleadores. Sí. Yo había dicho Ronda y Redes, Derlis González y Richard Ortiz. Acertamos 1 de 3. Richard Ortiz nuevamente marcándole de chilena a Jan Fernández. Pero lo más importante es que acertaste en el trámite. Dijiste, en palabras más, palabras menos, dijiste que Olimpia le iba a dar chachá a Cerro Porteño en términos muy coloquial, y así lo fue en la cancha. Es que yo veía eso, que Cerro llegaba mal. Cerro llegaba de 2 triunfos mentirosos para mí, 2 triunfos engañosos, ganándole apenas a General Caballero 2-1, un partido que General tuvo para ponerse 2-0, no se puso. Cerro lo empata inmediatamente, luego un penal lo pasa a ganar. Y contra Sol de América lo mismo, Jan tapó 2-3 pelotas clave, a Sol se le anula un gol por una leve posición adelantada. Y Cerro llegaba con 2 triunfos, pero con muchísimas dudas, ante un Olimpia que venía a ganarle a Libertad. Es cierto, Libertad sumó 5 derrotas consecutivas, no es Libertad de siempre, pero venía mejor. Y efectivamente eso se confirmó en el Clásico. Quiero arrancar por Alcides. ¿Qué primera reflexión, Alcides, de este Clásico? Te quiero preguntar 2 cosas. Primero, ¿te sorprendió el resultado? ¿Esperabas este partido? ¿Y cómo lo terminaste de ver a Olimpia y a Cerro en lo que fue este 3-0 en Sajonia? La verdad que yo esperaba un poquitito más de Cerro Porteño. Pensé que iba a tener un poco de vergüenza deportiva, de poner un poquitito más eso que siempre se habla, ¿verdad? Un poco más de huevo. El Clásico terminó a los 7 minutos con el segundo gol de Olimpia. Y creo que me pongo en el lugar de los hinchas, ¿verdad? Y Cerro Porteño en su lápida dice: morí sin luchar. Y creo que eso es lo que más le molesta o le lastima a los hinchas de Cerro Porteño después de ver un Clásico en donde prácticamente el equipo de Jarazaguer no pateó al arco. Y eso da mucho que hablar. Así mismo. Derlis, ¿tu opinión sobre lo que dejó este Clásico? Y la verdad que nos sorprendió que haya ganado Olimpia, sino el marcador y la forma que se dio tan tempraneramente. Cerro Porteño jugó muy mal, dormido Cerro Porteño en los primeros minutos. Un equipo con muchos debutantes en clásicos, muchos juveniles que no estuvieron a la altura. A lo mejor se salva por allí Aguayo, que fue el que intentaba por momentos en el equipo de Cerro Porteño. Después me parece que Cerro fue realmente una lágrima. Muy mal partido de Cerro Porteño. No estuvo a la altura, no tuvo rebeldía, no tuvo personalidad. Y como decía Alcides, no tuvo vergüenza deportiva para ese 2-3-0, o por lo menos intentar buscar el gol del descuento. El hincha de Cerro Porteño realmente me parece que ya es consciente de que con esta derrota se despide totalmente del torneo de clausura. Asimismo, a mí lo que más me llamó la atención fue justamente eso, la actitud de Cerro. Es cierto, Olimpia llegaba mejor, con mayor puntaje en la tabla, más motivado quizás, con un mejor juego, porque tampoco es una maravilla Olimpia, pero llegaba mejor que Cerro.
Y a mí me sorprendió la actitud porque era un partido clave. Cerro ganando quedaba 3. O sea, Cerro tenía una magnífica oportunidad de acercarse, faltando 5 fechas, 3 puntos no son nada. Y Cerro lo jugó como si fuera un clásico que ya no tenía nada por qué ganar. Cerro jugó prácticamente sin ganas. Y eso se notó. Olimpia entró a jugar un clásico de verdad, porque Olimpia también tenía la magnífica chance de que si ganaba, prácticamente se lo sacaba de encima Cerro una pelea por el título. Y Olimpia lo jugó así, con esa determinación. En cambio, Cerro no. Cerro parece que era un clásico donde Cerro ya no podía pelear nada, estaba a mitad de tabla, sin chances. Y Olimpia llegaba ya como casi campeón. Y Cerro parece que no se dio cuenta de que si ese partido ganaba, iba a quedar a 3 puntos en un año donde a Cerro le salió todo mal. Cerro jugó 5 torneos, en los 5 fracasó, porque me parece que esa es la palabra que hay que usar. Fracasó por todo lo que Cerro Porteño representa, por todo el poderío en cuanto a plantel económico, uno de los clubes más populares del país, que haya quedado fuera de Libertadores, Sudamericana, Copa Paraguay, una apertura que se le escapó de manera increíble y ahora el clausura. Entonces, me parece que no hay otra palabra que defina esto que la palabra fracaso. Entonces, por eso me sorprendió. Olimpia empezó muy bien, decía el CID, el partido se terminó a los 7 minutos, coincido con esos primeros 2 goles. Y eso que yo dije, mira, Cerro se animó porque Cerro tuvo una subida de Aguayo por derecha en los primeros segundos del partido y luego ya se quedó totalmente Cerro. Cerro recibe esos 2 goles y a partir de ahí, evidentemente, que Olimpia baja, saca el pie del acelerador porque ya tenía una ventaja considerable, le da la pelota, el protagonismo a Cerro, pero Cerro no pudo hacer mucho. Y en la siguiente llegada a Olimpia, que se da recién prácticamente al final del primer tiempo, llega el tercero, que ya fue un mazazo definitivo. Y el segundo fue un trámite. Olimpia ya sin la necesidad de atacar 3-0 arriba, y eso que tuvo 2-3 situaciones de contragolpe que no las pudo aprovechar. Y Cerro, que nada, tuvo lo más interesante de Cerro, más peligroso, fue un remate de Alan Núñez que saca a Olveira. Luego el Pachi remata al travesaño, pero esa jugada ya estaba anulada por posición adelantada de Carrizo. Y a Cerro le costó. A Cerro le costó, Olimpia ganó y Olimpia dio un paso fundamental rumbo al título. Yo creo que ya se lo sacó a Cerro de la pelea. Queda como mano a mano con Nacional, que está a 6, que es mucho también. Está lejos, faltando 5 fechas. Quiere decir que Olimpia tiene que perder 2 partidos, Nacional no fallar. Entonces va a ser complicado para Nacional, pero matemáticamente se puede. Claro que matemáticamente Cerro también tiene chances, pero futbolísticamente me parece que Cerro Porteño se quedó sin chances. Quiero hablar de los dos equipos, separar un poquito Alcides. Cerro, sacando ya el clásico, un todo. ¿Qué le pasó a Cerro este año? ¿Por qué? Porque había una gran expectativa, pero como que no, al final no salió nada. Un problema de dirigencia, de cuerpo técnico. 3 entrenadores pasaron por Cerro este año. Es una cuestión de plantel de jugadores. ¿Por dónde pasa este problema de Cerro? Decir que hay un solo problema en Cerro Porteño sería minimizar justamente esto, ¿verdad? El gran problema que tiene Cerro Porteño. Creo que una parte dirigencial, otra parte de los jugadores, incluso de los hinchas, porque recordemos que Cerro Porteño, por el mal comportamiento de su hinchada, perdió 3 puntos y esos 3 puntos al final de cuentas pudo haber pesado en la definición del torneo pasado, ¿verdad? Pero acá el problema está en el plantel y en esta repartija de responsabilidades. Lo hablamos más de una vez, creo que de la dirigencia, en este caso de Juan José Zapac, ¿verdad? No hay líderes en el plantel. Si podemos citar, por ejemplo, quién es el Carrizo. ¿Influye en el plantel Carrizo? Esa es la gran pregunta como capitán. Y después lo otro, Churín es suplente, está alejado de los primeros planos. Y es muy difícil, es muy complicado decir que hay un solo problema en Cerro Porteño a raíz de estas situaciones que estamos citando, bro. Derlis, ¿qué opinas de Cerro, Jarazaguer? ¿Cuánta culpa tiene Jarazaguer? ¿Es más problema de Zapac, jugadores? ¿Es un todo? ¿Qué opinas de Cerro? Y de todo un poco, como dijo Alcides, es de todo un poco. Yo no lo quiero crucificar a Jarazaguer, que vino y agarró un plan de, bueno, se le cumplió el sueño a los 73 años, casi 74 que va a cumplir acá en el mes de noviembre. Agarró un plantel que él no armó y hay que ver. Yo le daría una última chance a Jarazaguer al término de este campeonato, que pueda armar un plantel con los jugadores que él pueda traer,
hacer una buena pretemporada y bueno, ver qué sucede el próximo año. Pero me parece que el problema general de Cerro Porteño se va a resolver en el 2026, en las elecciones. Me parece que Juan José Zapag ya tiene que dar un paso al costado. Bueno, yo sé que él no lo va a dar porque imagínate toda la molestia del hincha de Cerro Porteño de años de tener a Juan José Zapag, al clan Zapag allí al frente de la institución y nunca tuvieron la dignidad de poder dar un paso al costado. Me parece que en el 2026 van a cambiar mucho las cosas en Cerro Porteño porque el hincha ya está cansado. Lo más curioso es que Juan José Zapag, teniendo la billetera que tiene, ¿verdad? No se supo rodear de personas que entiendan De fútbol. de esta situación, ¿verdad? De profesionales que puedan traerle este refuerzo, va a funcionar y va a funcionar. Y Cerro Porteño nunca acertó, por ejemplo, en esta ventana de contrataciones, por ejemplo, trajo jugadores que ahora uno, Francisco da Costa, el que le da rendimientos buenos. Después los otros prácticamente nulos. Totalmente. Yo coincido en que es un todo, pero me parece que Jarazaguer llegó en un mal momento. No era el momento para traerlo a Jarazaguer, un ídolo de Cerro Porteño en cuanto a jugador. Nunca tuvo la chance de dirigir al club de sus amores, como él mismo dijo. Y se lo trajo en un mal momento. Un Cerro que estaba a la deriva con Manolo. Y Jarazaguer llegó en un mal momento con jugadores que ya no dan, con una dirigencia también que está perdida. Y yo creo que esa es la palabra, se está quemando. Muchos hinchas de Cerro dicen, Jarazaguer, salí a tiempo, huí a tiempo, te estás quemando, te vas a quemar con estos jugadores. Y el tiempo de a poquito le está dando la razón a estos hinchas. Jarazaguer me parece, para mí es el menos culpable si hay que hacer un ranking de los más responsables de este momento de Cerro entre dirigencia, jugadores y Jarazaguer. Pero es cierto también que Jarazaguer como que está perdido. Yo recuerdo la conferencia después del clásico. Jarazaguer dijo, no recuerdo textualmente, pero dijo como que Olimpia llegó 3 veces y nosotros llegamos 80 veces. Digo, usó la palabra 80. Y eso también tampoco me parece correcto. O sea, Cerro no llegó 80 veces, Cerro llegó 1 o 2 veces. Cerro tuvo 70% de posesión de pelota, pero eso no significa nada. Vos podés tener la pelota, hacer rodar en defensa, medio campo sin lastimar y perfecto. Olimpia está ganando 3-0 y que Cerro tenga la pelota 70 minutos también si quiere. Pero eso, lo de cuando Cerro se eliminó en Copa Paraguay, Jarazaguer dijo que no sabía que había VAR. Son pequeñas cuestiones que parece que Jarazaguer tampoco está rodeado de su cuerpo técnico que le pueda aconsejar y decir, profe, no diga esto, pasa esto, esto es así. Y también otro, y me parece lo más grave, que contaban colegas de Tigo Sport y otros medios durante el clásico, cuando Jarazaguer ordena una línea de 3 cuando Cerro en los últimos minutos iba a la desesperada y los jugadores no le hicieron caso y siguieron jugando con línea de 4. Eso es gravísimo, por ejemplo, que un entrenador no tenga autoridad sobre sus propios jugadores. Entonces, coincido con Derley que Jarazaguer es un señor de edad, ganó mucho, por no decir todo, con la selección paraguaya, la única medalla de plata en los Juegos Olímpicos, viene a ser campeón en enero, hace algunos meses con la selección sub-23 en el preolímpico, fue un ídolo de Cerro como jugador, pero me parece que no era el momento para que llegue como DT, y yo creo que sería un error que Jarazaguer continúe en el 2025 en Cerro Porteño, porque también leí y escuché eso, que la intención de Zapag y de su comisión directiva era armar un plantel nuevo y con Jarazaguer a la cabeza. Sinceramente, creo que hoy por hoy Jarazaguer no está para dirigir Cerro Porteño. Con todo, repito, con todo el respeto que se merece el profesional paraguayo de 73 años de edad, me parece que llegó en un mal momento y que no era el momento. Y los resultados me parece que están dando la razón. Así que ese es el tema de Cerro Porteño, que también contrató jugadores, por ejemplo, hace unos meses Edu, que vino por algunos partidos, se fue. Ahora llegó hace poco Sergio Araujo. Justo leí en Twitter hoy, no sé si es cierto, que decían que Araujo vino por unos meses y está ganando $65,000 al mes. Eso es casi 500 millones de guaraníes. No se entiende cómo un jugador puede ganar 500 millones de guaraníes y no aportar nada o aportar muy poco, por no decir nada. Y esas son las cosas, las malas decisiones que toma la dirigencia de Cerro. Y en cuanto al plantel, hay jugadores que me parece que cumplieron su ciclo. Javier Báez no puede ser el central titular de Cerro Porteño. Federico Pachi Carrizo, capitán, un jugador que técnicamente es muy bueno,
pero que no transmite nada y comete muchos errores. Nuevamente, tras unos centros del Pachi llegan los goles de Olimpia. Esos centros llovidos que se pateaban en 1970, esos centros no lastiman a nadie. Olveira salió con tranquilidad, agarró la pelota y ahí vino el primer gol de Olimpia. Totalmente intranscendente. Es cierto, tiene mucha calidad, mucha técnica, te mete un par de pelotas de gol por partido, pero con eso no alcanza hoy para jugar en la primera de Cerro Porteño. Pachi Carrizo, un jugador que duró 4 meses en Peñarol, que se dieron cuenta que no estaba a la altura, se lo devolvieron a Cerro y acá llegó como nuevamente El Salvador y la estrella. Entonces me parece que ciclo cumplido para el Pachi. Churín evidentemente ya no está. Churín, otro que llegó por populismo me parece, porque estaba para firmar por Olimpia. Los dirigentes de Cerro como que no querían eso, le ofrecieron lo que Churín quería y terminó llegando a Cerro. Hoy es suplente. Da Costa sí llegó hace poco y por lo menos se justificó con goles. Entonces Cerro tiene que hacer un cambio rotundo. Cecilio y Iturbe parecen exjugadores lesionados, con sobrepeso. Iturbe que estaba en la tribuna de Norte. Iturbe en los últimos tiempos fue más noticia por estar con la hinchada, otras cosas que en la cancha. Entonces hay que ver qué pasa con Cerro. Tiene que hacer un cambio estructural. Hay que ver si se va a Zapac quien queda, porque se quedan Juan Carlos Petengil y Miguel Carrizosa, que fueron su mano derecha en el departamento de fútbol. Me parece que mucho no va a cambiar también. Entonces el hincha de Cerro se tiene que despertar una vez por todas, y como dijo Alcide, en las próximas elecciones, 2026, decía Derlis, tiene que aprender a votar. Yo sé que Zapac tiene la billetera que hizo el estadio, pero bueno, no se trata solo de eso. El hincha de Cerro quiere otras cosas, quiere títulos. No puede ser que Cerro nunca llegó a semifinales de Copa Paraguay. ¿Cómo un equipo tan grande como Cerro no va a llegar a por lo menos semifinales de Copa Paraguay en estas 5 o 6 ediciones que ya se jugaron? Entonces, es un montón de cosas que el hincha de Cerro Porteño ya está cansado y se tiene que despertar una vez más. Zapac volvió a la presidencia de Cerro Porteño en enero del 2022. Desde ahí, nunca ganó un solo título. Creo que Cerro jugó más de 20 torneos desde enero del 2022 hasta la fecha. Nunca nada, es una barbaridad total. Tiene muchos subcampeonatos. Entonces, el hincha está cansado y me parece que es momento de cambios. Cerro no puede empezar el 2025 con esto, con Jarazaguer, con los mismos jugadores, con Zapac, no. Tiene que cambiar y no solo una parte, todo. Es un todo y me parece que Cerro tiene que cambiar todo eso si es que quiere mejorar de cara al 2025. Hablemos ahora de Olimpia, Alcides. Impensado lo de Olimpia. Si yo te preguntaba hace 3 meses antes de arrancar la clausura, Olimpia candidato a campeonar, yo creo que me ibas a decir que no. ¿Te sorprendió? ¿Pensás que ya es el campeón nacional? ¿Puede dar la sorpresa? ¿No le va a dar el combustible nacional? ¿Cómo ves esta recta final del campeonato? Yo creo que Olimpia va a ser el campeón del torneo clausura por el envión anímico. Es imposible que se le escape este título. Va a estar arropado por su gran hinchada. Eso juega también un papel muy importante hoy día. Y el éxito deportivo es producto de la dirigencia, porque en un momento se habló de que se quería prescindir de Martín Palermo. Esta dirigencia lo sostuvo, le dio la confianza y ahora está a unos cuantos puntos de un título muy importante para el Decano, que va a volver a jugar Copa Libertadores el próximo año. Así es, si gana la clausura va a ir directo a fase de grupos de la Copa Y Libertadores. lo que implica eso económicamente también, se va a embolsar más de 3 millones de dólares solamente por participar en esa fase de grupos. Así es. Derlis, tu opinión sobre este Olimpia. Ya es campeón, se le puede Sí. escapar, es difícil. ¿Qué opinas? No, ya es campeón. Para mí Olimpia ya es campeón, no se le va a escapar por nada del mundo. Tiene contundencia, juega bien, resuelve rápido los partidos, pasó en el Superclásico y como decía también, Alcides, la hinchada juega también un papel fundamental. Y otra cuestión, el equipo que está detrás, que es Nacional, que no encuentra regularidad, le cuesta ganar a Nacional y bueno, imagino que en esas fechas restantes Olimpia va a poder salir campeón incluso con fechas de antelación. Olimpia sobrevivió a sus peores momentos. Sí. Imagínate ahora que está bien, va a Sí. ir con viento en popa, como se dice. Y eso, lo que queda, ¿verdad? Es cierto, Olimpia tuvo una serie de empates ahí y ahí ya no supieron aprovechar los que venían atrás. Y yo creo que Olimpia, después de ganar estos 2 clásicos, el blanco y negro ante Libertad y el superclásico ante Cerro, ahora le queda Meliano, Tacuarí y luego un par de partidos más. Yo creo que ya no se le va a escapar a Olimpia. Justamente eso iba a resaltar, ganó los 2 clásicos. En un momento yo dije que este torneo iba a ganar el menos peor,
Pero ahora justificadamente Olimpia, si es que logra el título, va a hacer los méritos suficientes como para proclamarse como el mejor del torneo clausura. Al campeón no se le discute luego, pero ahora está haciendo muchos méritos para ganarse ese sitio. Así es, porque al comienzo del campeonato decíamos eso, el menos malo iba a ser el campeón. Cerro estaba mal, Libertad, Guaraní, Olimpia, pero con el correr de las fechas, dentro de todo eso, Olimpia me parece que fue un poco el más regular. Es cierto que tropezó alguna que otra vez, pero cuando Olimpia tropezó, tampoco los que venían atrás supieron aprovechar, acercarse, y estas últimas dos grandes victorias me parece que consolidan este proyecto de Rodrigo Nogués, de Martín Palermo y de todo Olimpia, que va rumbo a su estrella número 47. Quedan 5 finales. Es cierto que matemáticamente Olimpia puede caer, pero por todo lo que se generó y por cómo viene jugando Olimpia y su inmediato perseguidor, que es Nacional, yo creo que a Olimpia ya no se le escapa este campeonato. Olimpia perdió un solo partido de los 17 que jugó en el campeonato clausura. Entonces, ¿cómo uno ahora piensa y dice cómo va a perder 2 o 3 en las últimas 5 fechas si perdió uno en 17? Olimpia, en cuanto a derrotas, al menos mostró mucha regularidad. Un equipo sólido en defensa. Palermo encontró esa defensa. Olmedo se lesionó un par de fechas. Paraguarí estuvo ahí y respondió. Esa saga central, Barreto, Capazo. Ante Cerro parecía, no sé, Varesi y Beckenbauer sacaban todo. Es cierto que Cerro tampoco generó mucho centro, que pan comido eran para Capazo y Junior Barreto sacaron todo. Zavala se justificó por izquierda. Y luego lo que ya decíamos en podcast anteriores, ese mediocampo, Alex Franco, Richard Ortiz, Rodney Redes por derecha, Eric López. Me parece que los dos extremos son las grandes apariciones en Olimpia. Mucho mérito de Palermo por darle confianza a estos chicos. Y arriba también Prato, Hugo Benítez, Derlis, que si tiene que hacer banco, hace banco. Eso también quiero rescatar de Palermo, que muere con la suya, porque en este último partido en el Clásico, Prato estaba bien y disponible para jugar, lo admitió el propio presidente y entrenador. Y Derlis lo mismo, 2 jugadores de categoría, 2 jugadores vitales en Clásico. Derlis tiene 5 goles ante Cerro, Prato también le marcó 2 goles ante Cerro Porteño este año, y uno podía suponer, no, en un Clásico a estos jugadores hay que ponerlos de titular. Y Palermo dijo, no, voy con Eric López, con Hugo Adrián Benítez, jugadores rápidos, Rodney Redes, Hugo Fernández, y se mantuvo en eso y le dejó a los dos en el banco de suplentes. Entonces, mucho mérito de Palermo, que está ante la gran chance de lograr su primer título como entrenador y en el primer equipo grande que dirige Palermo, porque con todo respeto a Platense, Unión Española, Godoy Cruz, son equipos de mitad de tabla para abajo en la Liga de Argentina y de Chile. Olimpia fue el primer grande, justamente Palermo llega y debuta ante Cerro en el primer Clásico del año. Así es. No le da el combustible para esa apertura, luego se elimina también del torneo internacional y encara el Clausura con la obligación de ganar o ganar. Pero insisto en esto, en la previa yo creo que nadie le daba nada a Olimpia, porque Libertad venía a ser tricampeón. Cerro se había armado con ese equipo que peleó el título hasta el final, fue a hacer una pretemporada en Málaga. Derlis Rodríguez, que se incorporó, Churín, Cecilio, Iturbe, llegó de Acosta. Entonces uno decía, bueno, Cerro tiene un equipazo para pelear. Era el favorito. Yo coincido, yo me incluyo. Yo le daba a Cerro como el gran favorito a quedarse con el Clausura. Pero Olimpia llegó, empezó a ganar y hoy está muy, muy cerca de lograr su estrella número 47 en el historial de campeones del fútbol paraguayo. Estamos llegando al final entonces de este nuevo podcast Hora Deportiva. Alcides Derlis, muchísimas gracias. También a Renata Caraballo por la asistencia técnica. A los oyentes también por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos en un próximo episodio. Gracias. Chao.